Hola a todos, niños y niñas, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo día en el cual seguimos caminando a través de este año Semilla Eléctrica Amarilla, viviéndolo y sintiéndolo permanentemente como una activación de semillas que aún no hemos sembrado, como ese reconocimiento de que nosotros somos una semilla crística y que la semilla crística no tiene fin, que siempre hay algo más para sembrar. Hemos sentido eso durante este recorrido, es lo más importante. Hemos repetido esto todos los días. ¿Sí? Y lo vamos a terminar de repetir durante 260 días de este ciclo del Solkin. Entonces, he realmente reconocido con esta repetición, ha calado en mi cabeza el hecho de que yo soy una semilla crística y que por eso me faltan tantas cosas por sembrar y no como para sentir esa sensación de ansiedad, porque no lo he sembrado todo, sino para sentir la felicidad de que hay mucho más por ver y por sembrar, por aprender. Hay muchas cosas que mi conciencia aún pueden florecer. El florecimiento de la conciencia no ha terminado y no está concluido para mí. Mi conciencia puede florecer siempre, cada vez más. Llegamos hoy en este recorrido al kin número 12 de la onda encantada del águila y al kin número 246 del Solkin, que es la enlazadora de mundos cristal blanca. Eh, Tener la claridad de lo que hemos reflejado en nuestro espejo nos va a dar la claridad de lo que ya está listo para morir y de lo que aún no debe morir, porque todavía vive en mí a través de mis emociones y a través de mi temperatura corporal, a través de las reacciones de mi cuerpo. Observemos entonces su mandato del kin que nos dice: yo me dedico con el fin de igualar, universalizando la oportunidad, sello el almacén de la muerte con el tono cristal de la cooperación. Y este king nos va a decir con mucha claridad cuando la balanza en algún aspecto de tu vida alcanzó la igualdad, y cuando ese aspecto de tu vida alcanzó la igualdad significa que tú has deslizado de tu mente, has olvidado en tu mente el dolor y el sufrimiento que esas experiencias te causaron, que este aspecto específico de tu vida ya dejó que de tu mente se deslizara el recuerdo del dolor. Y ahora, voy a poner pausa un segundo, perdón. Les estaba diciendo entonces, olvidamos el dolor. Yo voy a saber si realmente he olvidado el dolor o el sufrimiento por el cual yo he pasado a través de esa experiencia o ese aspecto en mi vida. Cuando realmente yo he logrado eso, la balanza se ha igualdado. En ese momento tú recuerdas ese aspecto de tu vida con mucha claridad, todo lo que tú has vivido al interior de él, pero ya no sientes dolor. Y en ese instante comienza la etapa en la cual puedes llegar al agradecimiento profundo de todas y cada una de las personas, de todas y cada una de las cosas que sucedieron, que te ayudaron a pasar por esta experiencia, para que esta balanza se pudiera igualar. Durante todo este tiempo, nosotros nos hemos dedicado a eso, a descubrir cuáles son las balanzas que están así y cuáles son las balanzas que de pronto ya están así, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a aceptar es que si la balanza aún no está así, es porque tenemos una mayor oportunidad de mejora. Es porque hay cosas que aún necesitamos perdonar. Existe el dolor porque todavía hay cosas que no hemos perdonado al interior de ese aspecto de nuestra vida, de esa situación por la cual nosotros pasamos como seres humanos. La balanza está así porque yo necesito perdonar. Todo desequilibrio en tu vida es una expresión, o todo aquello que aún tú percibes como un desequilibrio es una expresión de una necesidad de perdonar. Perdonar al otro o perdonarte a ti mismo, o perdonar a los dos. ¿Sí? Entonces, hoy lo que tenemos es la claridad. Ayer cuando nosotros vimos si una emoción nos ponía reactivos y nuestro cuerpo
presentaba algún tipo de reacción fuera de lo normal, ¿sí? Porque todo lo que produzca en el cuerpo que no sea un estado de bienestar no es normal. Un dolor de cabeza no es normal, una indigestión no es normal, que no veas bien no es normal, que no tengas buen olfato no es normal, que no escuches bien no es normal. El cuerpo es un mecanismo perfecto y todas las imperfecciones que nosotros vamos viendo en nuestro cuerpo o que estamos expresando en nuestro cuerpo nos están mostrando que hay cosas que no hemos soltado y que no hemos perdonado y que por eso seguimos atrapados en la repetición de un ciclo, ¿sí? Y que esos ciclos se pueden agudizar, ¿sí? Recordábamos entonces, podemos recordar acá cómo la tristeza está conectado a, como órgano interior a tus pulmones y como órgano exterior a tu piel. Entonces lo que tú manifiestas en tus pulmones y tus pies son tristezas encostradas que te están causando sufrimiento. La balanza está así y la pregunta es, ¿qué es lo que necesitas perdonar? Para saber qué necesitas perdonar, necesitas saber de dónde viene esa tristeza, qué es lo que ella te está enseñando. Que aparece en ti una rabia y eso es lo que tu cuerpo te saca a tu cuerpo de ese estado de bienestar. Entonces tienes rabia. La pregunta es, ¿la rabia está relacionada con tu hígado y con tu, ¿cómo se llama esta otra víscera al lado, debajito del hígado? Con tu vesícula biliar. ¿Sí? Y como órgano externo con tus ojos. Entonces, ¿qué tienes en el hígado o en tu vesícula biliar? ¿Qué tienes en tus ojos? Y eso es una proyección de tu rabia, que te está mostrando que hay cosas que te causan rabia y que tú todavía no has soltado a través del perdón. Y por eso tu cuerpo no lo va a olvidar. En tu cuerpo se sigue expresando, porque la balanza no está así. Tú no estás neutro y no has llegado al momento del agradecimiento. ¿Sí? Ver en los desequilibrios de la balanza, cuando hemos llegado a este estado de la enlazadora de mundos cristal, es simplemente aceptar que la vida todo el tiempo nos está ofreciendo oportunidades, ¿sí? Así, cuando vemos que está igualada, es simplemente darnos cuenta y descubrir, y le vamos a informar a esa serpiente que habita dentro de cada uno de nosotros, esa experiencia ya no necesito vivirla, esa experiencia ya está muerta para mí. No porque desde el guerrero fuerte yo fui y la maté, o desde esa serpiente visceral yo fui y le clavé mis colmillos y con mi veneno la asesiné, sino simplemente porque yo ya perdoné todo lo que tenía que perdonar al interior de ese aspecto de mi vida y ahora mi balanza, me dediqué todo este tiempo a eso, a perdonar y a soltar, a reconocer la emoción, a ver de dónde venía, a hacer todo mi trabajo personal para llegar a este instante de igualdad, ¿sí? Donde ahora lo que simplemente va a pasar es que yo le di muerte a esa experiencia y ya no se va a repetir en mi vida. Ya no es necesario que yo la vuelva a pasar a través de ella. Eso es lo que nos muestra hoy la enlazadora de mundos cristal, donde necesitamos seguir viviendo procesos de perdón para poder llegar al momento del agradecimiento y donde a través del agradecimiento nosotros le damos muerte final a esa experiencia y reconocemos que ya no es necesario de seguir experimentándola. Con esta información, este gran espíritu, Dios Padre, Madre, universal, fuente de todo pensamiento que nos ayuda a co-crear la realidad que estamos experimentando, en unión y conjunción con el centro de la conciencia planetaria y en armonía, resonancia y amor con nuestro ser superior, que hoy nos guía desde el poder del sinfín y que nos ayuda a ver si esa experiencia ya llegó al fin y ya vamos a pasar al siguiente reflejo, o si ese reflejo aún no ha llegado a su fin y por eso vamos a permanecer más al interior de él para ver a través de los reflejos que él me muestra qué es lo que yo aún no he perdonado, para poder pasar a otro nivel de reflejo del orden cósmico. Desde esta energía se va a mover en nosotros entonces, a nivel del oculto, como energía del preconsciente, como recuerdo de la historia, de la génesis familiar. Una cosa muy bonita, ¿cuáles son las cosas que a nivel de génesis familiar
yo no he perdonado, no he soltado, sigo atado a ellas a través de mis emociones, ¿sí? Porque yo observo a mis padres y yo lo que veo es el recuerdo de esas emociones, porque yo observo la historia mi linaje humano y lo que yo veo es un águila lunar que se sigue desestabilizando internamente por las emociones que eso le producen. ¿Cuál es esa historia de humanidad que yo hoy observo en el mundo? El de la guerra, el de la desnutrición de los niños, el de la destrucción de nuestro medio ambiente. ¿Cuál es esa historia que a mí me sigue detonando emocionalmente? Y voy a observar cómo eso es una repetición de emociones, de las mismas emociones que están produciendo en el mundo ese espejo, esa realidad en el espejo. Entonces, mi pregunta es, ¿voy a seguir replicando esas mismas emociones que yo observo que han creado esa realidad en el mundo espejo? ¿Voy a ser ignorante de esas emociones que siguen causando el mismo reflejo? ¿Voy a dejar que eso pase a través mío? Que si yo dejo que eso pase a través mío, es como si yo inconscientemente estuviera cerrando las puertas de esta energía del análogo del caminante del cielo cristal rojo, de la onda encantada del viento, que tiene la posibilidad de abrir una puerta o tiene la posibilidad de cerrar la puerta definitivamente, diciéndote, ¿sabes qué? Tú sigues repitiendo las mismas emociones, tú sigues viviendo al interior de esas mismas emociones que tanto has rechazado de la humanidad y que tanto has rechazado de tus padres y de tu linaje familiar. Y como sigues viviendo al interior de esas mismas emociones, la puerta para salir a la exploración de una nueva parte del mundo, de un nuevo espacio en el mundo, está cerrada. Porque ese ciclo aún no se ha cerrado, porque en ti hay muchas cosas que aún no se han perdonado, porque en ti todavía hay un rechazo a la emoción que ha creado la realidad que tú estás experimentando y lo sigues viviendo diciendo, ¿cómo es posible que la humanidad me haya dejado este mundo? ¿Cómo es posible que sigamos haciendo las mismas cosas a través del juicio de que yo estoy estableciendo la humanidad? Estoy simplemente replicando la creación y la repetición de esa realidad. Y entonces, en lugar de eso, yo me voy a dejar permear por esa información para que esa puerta se abra, para que yo diga, listo, si necesito abrir la puerta para seguir experimentando la necesidad de perdón, para seguir viviendo la necesidad de perdonar, de reconocer la emoción, de sanar la emoción, para llegar a ese momento en el cual yo puedo decir, ya perdoné y me perdoné a mí al interior de ese aspecto de mi vida, ya solté todo lo que yo tenía que soltar, o todavía me falta perdonar, o todavía me falta vivir más al interior de esa experiencia. Entonces yo creo lo que voy a hacer es abrir la puerta para seguir experimentando aquellas cosas que necesito perdonar, para seguir explorando a través de mi cuerpo esa realidad, para seguir sanando a través de ese ciclo. Como también voy a reconocer cuando ya lo hice y cuando simplemente voy a agradecer. Y con el agradecimiento es cuando realmente el espacio de exploración se expande. Cuando tú realmente agradeces de corazón, desde esa neutralidad y desde tu paz interior, la realidad que has creado y estás experimentando, cuando llegas ahí tu espacio se expande y puede llegar a reflejar una nueva realidad, una nueva forma de expresión del espíritu en la tierra. Hoy tenemos la oportunidad de ver qué hemos perdonado y qué no. Y eso es maravilloso. Se ha cristalizado en mí esa posibilidad. Si yo no he perdonado, pues seguiré viviendo ahí, seguiré explorando esa realidad, aunque mi inconsciente quiera evadirlo, quiere evadir la exploración de esa realidad. Seguiré explorándolo porque sé que tengo que estar vigilante, porque hay cosas que todavía me detonan. Y si ya realmente me siento neutro y siento que lo perdoné todo y realmente puedo agradecer, pues voy a abrir una puerta a una nueva experiencia que seguramente me mostrará cosas que aún no he perdonado, cosas que aún detonan mi energía vital, mi fuerza visceral, esa fuerza visceral de la serpiente. Hoy, nuestro guerrero, para hacer un uso impecable de la energía, sabe cuándo es el momento de salir de un ciclo y cuándo es el momento de quedarse.
porque él reconoce que cuando el miedo todavía detona en él, o la lucha o la evasión, es porque el ciclo todavía no se ha cerrado. En mi alma, a través de este antípodo del guerrero cristal amarillo, de la onda encantada de la serpiente, me lo dice con toda claridad. Quédate en los ciclos donde aún se detona en ti ese guerrero que no es el guerrero espiritual, que quiere luchar o que quiere evadir, pero también aprende a salir por esa puerta que se está abriendo en tu conciencia para experimentar otros miedos, otros que tú no has visto, otras realidades que no se han experimentado, para poder seguir caminando el camino de la depuración, de la expresión del humano en esta tierra que con la tendencia a reflejar cada vez con más claridad el ser que lo habita. Hoy le voy a decir a mis pensamientos, ¿sabes qué? Si yo decido quedarme en un ciclo, es porque sé que todavía en ese ciclo existen cosas que no he perdonado. ¿Y cómo las descubrí? Porque en mí todavía hay emociones que se detonan al interior de esa vivencia. Porque en mí todavía hay sensaciones corporales que me muestran que no estoy neutro. Como también le voy a decir a mi cuerpo, si ya estás viviendo al interior de una experiencia en la cual te sientes calmado, tranquilo, esto se igualó, tú ya lo agradeces todo, entonces es muy probable que hayas caído en una zona de confort y que este guerrero tenga miedo a abrir una nueva puerta a la exploración de emociones reactivas que tú aún no has sanado, a la experiencia de situaciones en las cuales tú todavía necesitas pasar a través de un proceso de perdón. Necesitas dejar que tu emoción se detone para descubrir que necesitas soltar y perdonar. Hoy le vamos a decir a nuestros pensamientos, si me estás tratando de acomodar a una zona de confort para que me quede, te voy a decir, ven, seamos osados y valientes y abramos una nueva puerta. Y también le voy a decir a aquellos pensamientos de evasión que me están tratando de hacer huir o de permanecer en una situación en lucha, ven, es hora de soltar, de perdonar. No podemos vivir en una lucha permanente. Observemos esos tipos de pensamientos, los que nos llevan a dejar, a quedarnos acomodados en una situación que ya nada me está enseñando, que ya nada me está ayudando a descubrir de mí mismo, donde todo parece serenidad, calma y control, serenidad, calma, paz, y realmente lo que yo estoy haciendo es control de la situación para no salir a un espacio que me mostraría las cosas que yo todavía necesito proceder o sanar. O le voy a decir a mi pensamiento, sal y explora. Como también le voy a decir, quédate si todavía al interior de esa situación te estás detonando. Encajemos este kin al interior de la onda encantada a la cual le pertenece, que es la onda encantada del águila, reconociendo que este kin cierra el proceso del pulso número 2, que es el pulsar lunar, donde en un primer paso reconocíamos todos los instintos de lucha de nuestro guerrero interior, todos aquellos miedos que aún dominaban mi guerrero interior, todas aquellas formas no impecables de uso de nuestra energía, donde nos dimos cuenta que para centrar en ese movimiento de esa balanza, lo que necesitábamos reconocer era recuperar la fe, dejarnos inspirar por la divinidad, a reconocer que en los procesos del plan del alma toman un tiempo, requieren un tiempo, que yo me debo nutrir de esas cosas, me debo nutrir de donde mi guerrero está en lucha, de donde mi guerrero está en evasión, que debo verlo como parte del proceso de la ejecución del plan del alma, que me debo dejar inspirar por la divinidad a seguir viviendo este proceso, a seguir teniendo fe en este proceso, y que al ganar eso iba a descubrir, para asumir el potencial, yo iba a tener la claridad de dónde el ciclo era necesario seguirlo experimentando y donde el ciclo ya había alcanzado la igualdad y ya era importante impulsarme desde esa fuerza osada del guerrero, valiente del guerrero, a salir de esa zona de confort para comenzar a vivir una realidad nueva. Porque nosotros venimos a depurar toda la energía del humano para poder ser reflejo perfecto
del espíritu que habita en los seres humanos. Y entonces ese trabajo no se ha concluido. Yo en la realidad de espejo lo veo. Este guía de hoy, que es el espejo cristal blanco, me lo está mostrando. Aún no se ha depurado toda la realidad humana. Tú todavía tienes más trabajo para hacer. No te acomodes a vivir en una zona de confort. A nivel del inconsciente, entonces lo que yo necesito hacer es escuchar para activar en mí la sabiduría que ya está lista para ser activada, para comenzar a usar esa sabiduría que ya se activó y para a través de esa sabiduría escoger por libre albedrío cuáles son los caminos que voy a seguir trazando en este recorrido evolutivo, cuáles son los caminos que voy a seguir recorriendo, porque los caminos que voy a seguir recorriendo son los que me muestran lo que yo aún no he sanado y necesito sanar para poder ser el reflejo de ese avatar que habita en mí, ese avatar que es reflejo pleno de mi espíritu. Entonces me voy a agudizar, en lugar de lo que mi inconsciente me dice, voy a agudizar mis procesos de escucha, porque el espíritu no se cansa. Él todo el tiempo te está mostrando cuáles son los reflejos del orden cósmico que aún como humanidad no hemos hecho y te está invitando a seguir transitando ese camino. Así que inconscientemente yo no debo cerrar mis canales de comunicación nunca, simplemente porque ya me sienta cómodo y en paz con la realidad que creé. Simplemente porque tu realidad está completamente en paz, no significa que la humanidad ya haya logrado depurar toda su energía. Así que ábrete a escuchar cómo el espíritu te va a llevar a recorrer nuevos caminos para descubrir cómo puedes ser motor e impulso de la purificación del instinto reactivo de la humanidad. Feliz día hoy de este King número 246 de la enlazadora de mundos Cristal Blanca. Que hoy sepamos reconocer con mucha claridad dónde no hemos perdonado y dónde ya perdonamos. Que descubramos que de saber dónde no hemos perdonado nos está diciendo que la puerta de ese ciclo debe permanecer cerrada para que yo no evada, para que yo no trate de salirme, para que yo no me escape, que esa realidad es necesario seguirla viviendo hasta que yo pueda llegar al perdón. Que si yo descubro que al interior de esa realidad ya perdoné, ya solté y ya agradecí, pues que no me dé miedo abrir una puerta nueva, a descubrir que debo producir algún tipo de desequilibrio interior nuevamente, a que ese guerrero nuevamente se detone en sus estados de lucha o evasión, para saber cómo puedo seguir ayudando a esta humanidad, seguir cooperando con ella, universalizar el perdón, para llegar a la sanación absoluta que nos permitirá reflejar el espíritu aquí en la tierra. Un abrazo para todos.